Muy buenos días, querida comunidad. En este día fresco, frío, un día invernal que el Señor nos ofrece, la palabra de Dios hoy también nos habla de una presencia interesante, buena, que debemos captar como una presencia salvífica en medio nuestro. Y la primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulos 40, versículos 16 al 21 y 34 al 38. Leemos en ella. Moisés hizo todo cuanto el Señor le había ordenado. El día primero del primer mes del año, según fue instalada la morada. Moisés instaló la morada, colocó las bases, acomodó los tableros y los barrales y puso en pie los soportes. Y sobre la morada extendió el toldo tal como el Señor lo había ordenado. Tomó las tablas del testimonio y las colocó dentro del arca. Puso las varas del arca y situó la cubierta de oro encima del arca. Metió el arca en la morada, colgó el velo de la separación y con él ocultó el arca del testimonio como el Señor le había ordenado. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro porque la nube estaba encima de ella y la gloria del Señor llenaba la morada. Durante el tiempo que duró su camino, los israelitas se ponían en marcha cuando la nube se levantaba de la morada. Si la nube no se levantaba, no partían hasta el día en que se levantaba, porque la nube del Señor se posaba de día sobre la morada y de noche brillaba como fuego a la vista de todo Israel durante todas las etapas de su camino. Palabra del Señor, de Dios. Te alabamos, Señor. Con esto concluimos el libro del Éxodo y queda establecida finalmente una clara presencia, una clara conciencia de que Dios camina en medio del pueblo. Es Él el que lo guía, es el Señor el que lleva adelante ese caminar. No es el pueblo a través de su becerro, de su Dios que se habían formado de oro, cuando ellos podían levantar y caminar a su antojo. Es Dios quien lo guía. Y como ya están en el desierto, lejos del Sinaí, la presencia ya no se da en el monte, sino se da en la morada que le construyó, tal como Dios le había indicado. No es que Dios es un Dios humano, no es que es un Dios a la medida, sino el hombre necesita también de esa certeza de la presencia de Dios. Y de esa manera, Moisés y Dios han ido clarificando esa presencia. Y hoy de manera muy interesante dice, cuando Dios llenaba la tienda, Moisés no podía entrar, porque Dios y el hombre no se mezclan absolutamente, sino justamente necesita esa presencia de un Dios que es cercano, está en medio del pueblo, pero además de eso es diferente al pueblo. Toda esa conciencia de la presencia de Dios que guía al pueblo está presente y finalmente se hace realidad. Es la Shekinah, es la presencia de Dios. Por eso esa cubierta de oro es Dios que está allí. Y por eso no tiene nada. Es una presencia que llena el vacío. No hay imagen. Y esa presencia los va llevando.
y se va clarificando en el caminar del pueblo hasta llegar al momento del Nuevo Testamento, donde Jesús, que es la imagen del Padre, nos dirá que los adoradores ya no irán al templo, como hacía el pueblo de Israel después con el templo, que construyó Salomón y la gloria de Dios llenó el templo. No irán al templo a adorar a Dios, sino los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad. Y será Cristo mismo que al final dirá que Él está presente en aquellos a quienes se hace algo. Lo que hicieron al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Y así lo entendieron los primeros cristianos, que no fueron al templo a celebrar la Eucaristía, sino donde la comunidad se reunía en las casas, porque era compartir el pan, hacer presente a Dios en la fracción del pan, pero en la reunión de los hermanos. De ahí que San Pablo insiste tanto la forma de celebrar con dignidad, el estar abierto a los hermanos, el cuidar ciertos elementos y no decir de cualquier manera, no, es en el compartir fraterno de hermanos y hermanas donde Dios se hace presente, porque eso es el sentido de todo el Éxodo, formar comunidad, formar pueblo. ¿Y cuánto nos falta hoy de formar un pueblo? ¿Cuántas ganas tienen tantos de dividir? Porque saben que cuando se divide se reina y eso no es de Dios. Por eso yo invito a nuestra comunidad que luchemos por la unidad, que dejemos de lado cualquier otra forma de pensar. La unidad, la comunidad, eso es lo que tenemos que buscar. El hacer corrillos de uno o de otro lado no nos ayuda. El hablar en secreto alguna cosa no ayuda. Tenemos que ser transparentes, hablarlo y decirlo. Ojalá que nuestro caminar comunitario siempre vaya en ese sentido, para que Dios pueda habitar en nosotros y sea Él el que nos guíe hacia el encuentro definitivo, pero como comunidad, como familia parroquial, como miembros de un grupo, de una comunidad, de una parroquia que va construyendo una comunidad fraterna donde todos tengan cabida. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe y nos lleve con bien siempre y en todo momento, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día y a cuidarse por el frío.